nos vamos a sumergir en la memoria de una ciudad, Mercedes, en Argentina, para descubrir cómo sus edificios, sus rincones, nos cuentan su historia. Y no vamos a fijarnos en los grandes monumentos, ¿sabes? Los de las guías turísticas, sino en los lugares que de verdad dieron forma a la vida cotidiana, al trabajo, a la comunidad e incluso a la leyenda. Es que para este análisis tenemos una base que es muy especial, la verdad. Se trata de una colección de textos de un suplemento de un diario, La Hora. Ajá. Son el fruto de la colaboración entre un fotógrafo, Daniel Zunino, y un investigador local, Daniel Loyarte. Y lo interesante es que Loyarte recopiló estas historias de sus propios antepasados. O sea que no es una historia académica fría. Para nada. Tiene un pulso muy personal, casi familiar. Claro, es como tener una especie de mapa del tesoro de una ciudad que, en parte, ya no existe. Así que nuestro objetivo hoy es explorar estos fragmentos para entender cómo un lugar construye su identidad capa por capa. Veremos edificios que han cambiado de piel, fábricas con fama nacional. Y lugares marcados por la tragedia y el mito. Justo. Empezamos por los cimientos, por la economía. Venga, empecemos por el motor económico. Las fuentes nos dan un par de ejemplos que revelan una Mercedes con una ambición industrial muy potente para la época. A ver. Por un lado mencionan la fábrica de jabón y velas de Don Luis Lomban. Estaba cerca del inicio de la calle 24. Y lo que me parece más evocador es que el texto señala que aún hoy se pueden ver algunos vestigios de esa construcción. Es una idea muy potente. No es solo un recuerdo en un papel, es una pequeña cicatriz física en la ciudad. Un fantasma de ladrillo, por así decirlo. Pero luego está el otro ejemplo que a mí me parece sacado de una novela, la fábrica de carruajes de Don Juan Dubarry. Uf, esa es otra historia. El texto le da una importancia enorme. ¿Qué la hacía tan especial? O sea, ¿qué la diferenciaba de un simple taller? Pues mira, aquí es donde la historia de una pequeña ciudad trasciende y adquiere una dimensión nacional. Estaba en la calle 26 y, según la fuente, su prestigio era extraordinario. ¿Ah, sí? El artículo es muy contundente. Afirma que sus carruajes podían competir en belleza y en técnica con los mejores de Europa. Y esto en el siglo XIX y desde una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es poca cosa. Desde luego que no. Implica tener acceso a materiales de primera, a artesanos de un nivel altísimo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante para mí. Hay un detalle en el texto que es revelador. ¿Cuál? Dice que los últimos presidentes argentinos del siglo XIX usaron un carruaje diseñado y construido en esa misma planta de Mercedes. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, no hablamos solo de un producto de lujo. Hablamos de un símbolo de estatus y de poder. Claro. Que el jefe del Estado se desplace en un vehículo fabricado en Mercedes es una declaración de confianza en la industria nacional y en concreto en la excelencia de esa ciudad. No era solo una fábrica, era una embajadora de la capacidad productiva argentina. Pensamos en alta tecnología o finanzas como lo que conecta con el poder, pero aquí hablamos de artesanía pura. Dice mucho sobre el prestigio del trabajo manual de calidad en esa época. Totalmente. Esa idea de un negocio que es un símbolo para la ciudad me lleva a otro lugar que mencionan las fuentes, aunque de forma muy distinta. Me refiero a esa esquina de las calles 25 y 22. Parece que fue el centro de todo. Es un caso de estudio perfecto. Si la fábrica de Dubarry es la proyección exterior de Mercedes, esta esquina es un microcosmos de su evolución interior. Las fuentes nos permiten trazar una cronología detallada de sus transformaciones. Y es asombroso ver cómo un único espacio físico se va adaptando. A ver, vamos a reconstruir esa historia. Todo arranca sobre 1890, ¿no? Era el negocio de un tal José M. Bafundo. Exacto. Y el texto especifica que vendía artículos exclusivos para hombres. Esto ya te pinta un retrato de una sociedad con comercios muy segmentados, una clientela, pues, pudiente. Ya. Pero poco después sufre un cambio radical. Sí, deja de ser un comercio para convertirse en la sede del club Gimnasia y Esgrima. Y ojo, no era un club cualquiera. Las fuentes nos dicen que también controlaba las actividades del hipódromo. ¡Ostras! De repente, esa esquina pasa de ser un lugar de consumo a ser el epicentro del ocio de la élite local. Un lugar de encuentro, de socialización y sin duda de poder. Y la rueda no deja de girar. Después de ser club, vuelve a ser comercio. La relojería de Muré y Camelé
pero el siguiente cambio es el que me parece más simbólico. El del Automóvil Club. Exacto, se convierte en la filial del Automóvil Club Argentino. Espera un momento. Pasó de albergar un club que gestionaba carreras de caballos al Club del Automóvil. Es que es el cambio de siglo literal. Es la transición del caballo al motor ocurriendo en la misma esquina. Es una metáfora brutal. Es una observación muy acertada, sí. El edificio mismo está contando el paso de una era a otra. Y la historia sigue, ¿eh? También fue la tienda a La Perla, finalmente lo compra el doctor Antonio Mazuca. Y aquí el texto nos regala un detalle que me ha encantado. El de la reforma, ¿verdad? Sí, que el doctor reforma la casa, la moderniza, pero lo hace respetando el estilo clásico de la planta superior. No arrasa con el pasado, sino que dialoga con él. Un gesto de sensibilidad que, por desgracia, no siempre se ve. Pues sí. Y en esa planta superior que el doctor Mazuca conservó, vivieron los doctores Arturo Bagnati y Óscar Romero. ¿Y para cuándo se escribe el artículo? ¿Qué era? Porque la lista es interminable. Pues mira, en ese momento, esa misma planta era la sede del Juzgado de Paz. Y abajo, en la planta baja, estaba el negocio de los señores Capurro Hermanos. Y justo antes había habido una casa de comidas, ¿no? Justo, la de don Emilio Vázquez. Es increíble. De un club de élite que controla las carreras de caballos a un juzgado y una casa de comidas familiar. Parece que la propia esquina se fue, no sé, democratizando con el tiempo, abriéndose a más capas de la sociedad. Has dado en el clavo. Esa es la gran conclusión. Este edificio es un testigo elocuente de la evolución de Mercedes. Refleja el paso de una sociedad de élites a una sociedad más compleja, con servicios públicos para todos, como un juzgado, y negocios familiares del día a día. Es la historia de la vida urbana encapsulada en 4 paredes. Tal cual. Siguiendo con esa idea de edificios que sirven a la comunidad, las fuentes mencionan otras instituciones, por ejemplo, el Banco de la Provincia. No se detiene mucho, pero da una pincelada interesante. Sí, nos cuenta que antes del edificio imponente actual, el banco funcionaba en una casa más modesta, en el mismo solar. Y lo genial es que el texto te pinta un cuadro del vecindario de la época, ¿sabes? Ajá. Menciona que al lado estaba la oficina de evaluación y en la esquina vivía el ingeniero Fernando Ortiz. Con un par de frases te traslada a cómo era esa zona hace más de un siglo. Pero hay otro edificio cuya historia es mucho más compleja, incluso diría que trágica. Me refiero a El Lazareto. Uf, el Lazareto. La propia fuente lo define como un lugar de destino contradictorio, y creo que la palabra se queda corta. Totalmente. Es que la descripción física que hace el texto ya te prepara para una historia potente. Habla de una casa centenaria, aislada, junto a la Ruta 5. Destaca su balcón romántico, en contraste con sus muros de 60 centímetros de ancho. Que han aguantado de todo. De todo. Lluvia, soles y los pamperos, que son esos vientos huracanados de la llanura argentina. El autor juega con la idea de que parece que se va a caer, pero que en realidad podría aguantar 100 años más. Es la resiliencia hecha edificio. Una resiliencia que se pone a prueba de la forma más brutal. La historia de sus usos es un vaivén emocional increíble. Cuesta asimilarlo. Lo más fascinante, y a la vez terrible, es la superposición de memorias. Su primer gran papel llega con la epidemia de cólera de 1895. Se convierte en un lazareto, un hospital de cuarentena. Vale. Se llenó de enfermos y, según la imagen desoladora que usa el texto, se utilizó incluso para amontonar cadáveres. Es el epicentro del dolor y la tragedia de la ciudad. Uf, es una imagen que se te queda grabada. Amontonar cadáveres. Cuesta imaginar que un lugar con ese pasado pueda tener una segunda vida. Y sin embargo... La tuvo. ¿Y de qué manera? Ahí radica lo asombroso de su historia. Tras ser un lugar de muerte, ese mismo edificio se convirtió en la escuela número 13. Es que párate a pensar en el contraste. Totalmente. Donde antes reinaba la enfermedad, de repente hay niños aprendiendo a leer, a escribir. Hay vida, hay futuro. Y no acaba ahí. También fue una famosa pulpería, una especie de taberna rural, un almacén y hasta un club social de prestigio. Es una metamorfosis completa. Pero esto plantea una pregunta que la propia fuente parece sugerir. Con tantas vidas, ¿por qué el nombre que ha perdurado, el que le da esa perspectiva del lugar histórico, es el Lazareto, su función más trágica? Es una gran pregunta. Quizás porque las memorias traumáticas tienen un peso especial, ¿no? Anclan un lugar a la historia colectiva de una manera que los usos cotidianos no consiguen. Puede ser.
Sin embargo, el texto hace algo muy importante. No se queda solo en la tragedia. Termina honrando la memoria de los médicos que trabajaron allí con abnegación, como Justino Ojea y Guido Borra. O sea que el recuerdo no es solo el del sufrimiento. Exacto. Es también el del heroísmo y el cuidado en medio de la crisis. En un tono muy distinto, pero también relacionado con el cuidado de la comunidad, las fuentes mencionan el Asilo San José. Sí, en la calle 25 y 14. Nos muestran una foto de 1895 con su aspecto original y explican que se mantuvo así durante mucho tiempo, hasta que unas grandes reformas, financiadas por la generosidad de los esposos, Dorrego Unzué, cambiaron su interior y su fachada. Un ejemplo claro de filantropía privada. Clarísimo. Fue fundamental para configurar la red de asistencia social de la ciudad. Hemos hablado de industria, de vida social, de crisis sanitarias. Parece que hemos cubierto la historia tangible. Pero las fuentes nos llevan a un último territorio, el de la leyenda. Nos presentan una fotografía de otra ciudad, Lobos, que muestra el lugar donde murió el famoso gaucho Juan Moreira. Y a primera vista una piensa, ¿y esto qué tiene que ver con Mercedes? Y esa es la pregunta que el autor del texto parece querer que nos hagamos. Porque inmediatamente después defiende la conexión entre este mito nacional y la ciudad de Mercedes con dos argumentos muy sólidos. O sea, que no es una conexión forzada. ¿Cuál es el primer argumento? El primero es de carácter legal y administrativo. La fuente es categórica. Casi todos los procesos judiciales contra Moreira se llevaron a cabo en los tribunales de Mercedes. Ah, vale. Esto es fundamental. Significa que, aunque sus famosas hazañas, sus fugas y sus enfrentamientos ocurrieran por toda la Pampa, su destino legal, todo el papeleo de su vida al margen de la ley, se decidía en Mercedes. Su vida era nómada, pero su expediente estaba anclado allí. Entiendo, Mercedes era el centro administrativo que intentaba poner orden en su caótica vida de fugitivo. Es una conexión muy fuerte. Pero mencionabas un segundo punto. Sí, y este es, si cabe, más interesante porque lo baja del mito a la tierra. Lo saca de los documentos judiciales y lo sitúa en las calles. La fuente afirma que el gaucho solía frecuentar el famoso reñidero de gallos de Mercedes. ¿En serio? Sí, estaba en la plazoleta de Lagos, que hoy es la Plaza San Luis. Ah, eso lo cambia todo. Entonces, Juan Moreira no era solo un nombre en un expediente, era una presencia física en la ciudad participando en una de sus formas de ocio más populares, como eran las peleas de gallos. Lo humaniza completamente. Lo baja del caballo y lo mete en la plaza con el resto de la gente. Precisamente, lo integra en el tejido social de la ciudad. Por lo tanto, Mercedes no fue un escenario secundario en la vida de Moreira. Fue el lugar donde se formalizó su persecución y, a la vez, un espacio donde él participaba de la vida popular. La leyenda nacional y la historia local se entrelazan. Ha sido un viaje increíble. Hemos recorrido Mercedes a través de sus muros, viendo cómo una fábrica podía equipar a presidentes, cómo una sola esquina puede ser un libro de historia, o cómo un hospital de epidemias se reconvierte en escuela, transformando su memoria. Lo que nos demuestran estas fuentes en conjunto es que la historia de una ciudad no reside únicamente en las grandes fechas o en los monumentos oficiales. Está en la memoria de los edificios que sirvieron a su gente, en las industrias que la hicieron prosperar. Y en las historias, incluso las que parecen ajenas como la de Moreira. Exacto. Las que se entrelazaron con sus calles y sus tribunales. Cada pared, cada esquina es un capítulo. Y pensar que toda esta exploración ha sido posible gracias al suplemento de un periódico, a un esfuerzo consciente por rescatar estas memorias. Esto, inevitablemente, nos lleva a una reflexión final, ¿no? ¿Qué historias similares guardan los edificios de nuestras propias comunidades, de nuestros barrios? Y, sobre todo, ¿quién las está contando? Antes de que las paredes se derrumben o el recuerdo se desvanezca por completo.